Le damos la bienvenida a esta hora al doctor Herbert Cuba García, médico especialista en políticas de salud y analista en temas políticos. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba. Muy amable, como siempre, como cada sábado. Muy buenos días, señor José Hernández. Un saludo a través suyo a todos los peruanos. A ver, hay varios temas que abordar. Comencemos por quizá lo más reciente. Ayer la Presidenta de la República hizo un balance de los 6 meses de gestión gubernamental, ¿no? ¿Cuál es su primera apreciación, ¿no? A 6 meses de la gestión de Dina Boluarte, se presentó con todos los ministros de Estado ayer. Bueno, yo creo que el principal balance de la Presidenta de la República es que ha sobrevivido a los embates políticos que pretendían derrocarla. Creo que ese es un primer concepto clave de entender. Es decir, el sistema democrático se ha mantenido, eh, pero es eso, digamos, es la línea de base, es lo mínimo que se han puesto de acuerdo las fuerzas políticas para mantener el sistema democrático. Ahora, el segundo tema y el aspecto central es la gestión de gobierno. Y ahí creo que la Presidente no ha podido todavía dar lineamientos claros de lo que se ha hecho, ofrecer logros importantes. Sin embargo, uno de ellos, el tema de la estabilidad económica, que ha pretendido remarcar el tema económico, ¿no? En el sentido de que se avisora, según lo que se ha visto en el mes pasado, ya un incremento del crecimiento económico. Como quiera que esto ha sido un balance de lo hecho, poco cabe comentar lo que se propone a futuro. Sin embargo, en las propuestas a futuro no ha lanzado grandes cambios, grandes reformas que podrían mejorar eh, el crecimiento económico en el país. Si seguimos como estamos, si mantenemos como estamos el sistema, es probable que se mueva en un marco eh, del 2%, 2,5% de crecimiento económico en el tema más optimista, pero para lograr un mayor crecimiento económico que realmente sea crecimiento, porque un 2% no es crecimiento económico. Para lograr un mayor crecimiento requiere que el gobierno emprenda una serie de reformas en diversos sectores, no solamente en el tema de la salud, sino también en sectores económicos claves. Y ahí viene, creo que, la ausencia de ideas por parte del gobierno. Y el otro tema fundamental, este ingreso a la OCDE, que ha señalado a la presidenta como un logro el hecho de haber entregado el memorándum a este organismo, tendría mucha mayor repercusión si es que hubiera unido esto a un plan nacional de diversas áreas para que se logre el objetivo. Y uno de estos objetivos, como todos sabemos, en el caso de la salud, sería lograr que todos los peruanos gocen de seguridad social universal, cosa que eso está distante todavía. Por otro lado, también hay que señalar que la Presidenta de la República sí ha señalado, sí ha logrado el énfasis que se tiene en el tema de las tareas de la conducción del Estado. Eso sí ha quedado sin ninguna duda su legitimidad en el gobierno y en el tema de decía antes, la gobernabilidad. Pero eso, como lo explicaba, no basta. Y a tal punto que los diversos medios de comunicación el día de hoy no han dado mayor repercusión al mensaje de la Presidente, porque no ha habido detalles, no ha habido plan de acción concretos, no ha habido un recuento detallado de las actividades realizadas y por lo tanto esto se ha sido señalado como ausencias. Esperamos que esto se pueda subsanar el mensaje del 28 de julio, ya está cerca, y más bien ahí la Presidenta esperamos que haga ahí un recuento más detallado, vea no solamente los aciertos, sino también los errores que se han cometido y sobre todo presente ya un plan de desarrollo a futuro en este primer aniversario de su gobierno. Ahora, también se da este recuento en medio de una situación bastante difícil, ¿no? En el tema de salud, como el tema del dengue, ¿no? La atención se concentra
básicamente en el norte, ¿no? En Piura, ¿no? Donde la semana pasada lo conversábamos, el gobierno debería desplegar todas sus acciones justamente para atacar este tema, ¿no? Considerando que ahora ya estamos también ya ante un niño global inminente, ¿no? El gobierno ha declarado en emergencia 18 regiones, ¿no? O sea, se requiere un trabajo mucho más directo, un trabajo mucho más encomiable en esa zona, ¿no? Entonces, pero desde esa perspectiva, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno para enfrentar este tema? Que va a ser un problema, ciertamente, si es que no logra solucionarlo, ¿no? Es un problema realmente de visión de gobierno. Eh, Actualmente continuamos nosotros por los mismos lineamientos que se dejaron en la época de Humala, primer gobierno Humala, y ahora probablemente estemos viviendo el segundo gobierno, porque sin Humala, porque en realidad los procesos de reformas están ausentes y por otro lado, en el tema sanitario se mantiene y se insiste en este proceso de reforma que se inició en esa época, cuando se ha demostrado que ese llamado proceso de reforma de la salud excluyó el primer nivel de atención de salud, excluyó la atención primaria de salud, excluyó la relación con los actores de la comunidad, es decir, el enfoque comunitario. Y además pretendía una promoción de la inversión en el sector privado, de tal manera que ya era innecesario inclusive construir hospitales, porque eso debería hacerlo la empresa privada, de tal manera que un gran fondo dirigido por el Seguro Integral de Salud podría comprar servicios a los privados o a los públicos, pero sobre Claro. todo a los privados emergentes que iban a invertir enorme cantidad de dinero en el sector salud, de tal manera que toda la población iba a tener atención médica debido a la bonanza que esto se generaba. Esto, como todos sabemos, ha sido un completo fracaso por varios motivos. El primero de ellos es que las epidemias se ganan en la comunidad, las epidemias se luchan en la comunidad, entonces el modelo no está adecuado a la realidad nacional. El país es un, eh, somos un país que vive en permanentes brotes epidémicos o brotes este, de enfermedades que son recurrentes cada año, uno de ellos es el dengue, y el modelo de salud que tengamos tiene que involucrar profesamente, con mucha fortaleza, el tema del primer nivel de atención y la atención primaria de salud. Y eso requiere cambios sustanciales. Ese es un primer tema. El segundo tema es que en el nivel hospitalario tiene que haber una enorme inversión que pasa por varias áreas, pero la principal de ellas es en recursos humanos, porque como todos sabemos, se construyen elefantes blancos y al final no hay quien trabaje en ellas. Y para promover recursos humanos tienes que hacer que las profesiones de la salud, sobre todo la profesión médica, sea atractiva, no solamente desde el punto de vista, no solamente para buscar vocaciones, sino para que éstas sean bien remuneradas. Y en ese acápite también hay una enorme falencia por parte del gobierno. Y el tercer aspecto que tiene que ver ya en concreto es que el Perú adolece de un déficit de especialistas, de más de 14.000 médicos especialistas. La ley señala que los médicos especialistas trabajan en los hospitales a contrato a plazo fijo por la 276, si es que es el Ministerio de Salud o las Fuerzas Armadas y Policiales, o 728 si están en el de salud. Sin embargo, el gobierno, en el caso del MINSA y los gobiernos regionales y las Fuerzas Armadas, no ha cumplido en poner esa planilla en plazo fijo, los ha puesto en planilla, pero como una planilla de formación académica. Es decir, no en una planilla que corresponde a un contrato a plazo fijo con todos los beneficios sociales. Las especialidades médicas duran entre 3, 4 años y esa etapa de formación los médicos trabajan en los grandes hospitales, es la fuerza joven que trabaja en los hospitales en su formación y a su vez atienden a los pacientes cada día para procedimientos más complejos, de tal manera que cuando culminan pueden regresar a sus regiones y hacer actividades complejas en esas regiones que hoy día no tienen. Parece increíble, por ejemplo, que regiones como Cajamarca no tengan un psiquiatra o regiones como Ayacucho no tengan un psiquiatra. Todo esto
implica pues reformas, cambios estructurales profundos. Y esto no pasa por dar la confianza a un ministro, decir, mira, ministro, estoy fumigando más, estoy llevando equipo, estoy comprando más sustancias químicas para fumigar, estoy llevando altos comisionados. Eso no resolverá el problema, porque el tema de fondo está cómo logras aglutinar a toda la población tras bajo el liderazgo del Ministerio de Salud para combatir la epidemia. Y esto es lo que no se hace y no se logra. Por más que pongas brigadas, pongas 5.000, 10.000, 20.000 personas para que hagan esto, no tiene implicancia si no se involucra a la comunidad. Y para hacerlo esto requieres un modelo que esto haga funcionar. Por otro lado, también es importante que haya eh, responsabilidad o respuestas por parte del propio gobierno a las inquietudes que tiene la gente, los periodistas, ¿no? Porque es obvio que si tú has promulgado decretos supremos o decretos de urgencia que permita que el Ministerio de Salud haga compras abreviadas por por casi 600 millones de soles sin licitación, es obvio que tienes que permitir que la prensa, los medios de comunicación fiscalicen y expresen sus sentimientos y digan, oiga, señores, ¿por qué compras esto? ¿Por qué no compras lo otro? ¿Cuáles han sido las pautas? Porque es obvio que una compra abreviada, sin licitación, por adjudicación directa, se presta muchas corruptelas. Y eso lo sabe la gente. Eso no solamente lo saben los medios de comunicación, eso lo sabe el ciudadano común y corriente que se encuentra en las zonas de emergencia. Por lo tanto, la rendición de cuentas para estas actividades tiene que ser al detalle, sobre todo en los lugares que se van a implementar estas, estos gastos. Por eso es que creo que se equivoca el gobierno en señalar que vamos a ganar, vamos a luchar la pandemia si damos solo más plazo para que se siga haciendo lo mismo en el norte del país. Se requieren cambios en ese aspecto. Ahora, también es cierto que la coordinación entre los tres niveles de gobierno es complicado y toma tiempo, pero este año, y usted lo ha señalado con claridad, no vamos a tener como aliado al clima. Probablemente el clima se mantenga cálido y la sobrevivencia del mosquito esté asegurada. Por lo tanto, se requiere cambiar estrategias para enfrentar esta epidemia del dengue. Pero no solamente eso. Usted ha visto que ya ha anulado una licitación por más de 4 billones de soles y no hay responsables. Entonces yo creo que esto se necesita también desde el Ejecutivo, desde la Presidencia de la República, desde el presidente del Consejo de Ministros, una evaluación mayor, que un aspecto sectorial como es el MINSA no contagie y se transforme en un aspecto ya político macro que lleve a que el Congreso ahora ya interpele, posiblemente luego censure, y si es que, aunque no logren la censura, ya es un forcejeo entre el Ejecutivo y el Legislativo, que en estas circunstancias tan difíciles en que sale el Perú no es bueno que ocurra. Estos forcejeos no llevan a buen pronóstico futuro. Por eso es que creo que se debería el gobierno evaluar a partir del MINSA, a partir de la experiencia que se tiene hoy día en el Ministerio de Salud, qué otros sectores tienen cortapisas, tienen impedimentos para lograr destrabar y transformar el país para mejorar una mayor eficiencia y poder lograr la propuesta que se ha hecho en la Presidenta de la República, que ingresemos como país a la OCDE. Ahora, en el caso de la ministra de Salud, ¿no? En realidad se ha convertido en estos momentos en el objetivo, en el plano político. En el Congreso intentan censurarla, ¿no? Usted dice que en estas circunstancias resulta muy difícil de articular con todos los niveles que tienen que ver justamente políticas públicas de salud, ¿no? O sea, ¿qué es lo más aconsejable en estas circunstancias, doctor Cuba? ¿Mantenerla la ministra? Yo creo que, mire,
Siempre cambiar ministros en una epidemia es complicado, porque son momentos que se pierden en un lado y otro. Entonces, creo que aquí habría que insistir en que la ministra escuche, aunque parece ser poco probable. Luego de la entrevista que he visto anoche en el programa de Milagros Leiva, lo que he visto es una ministra que no acepta ni siquiera que le pregunten cosas que le incomodan. Y luego repite un libreto ya aprendido en modo continuado con una letanía. O sea, le quiere poner la agenda al periodista, cuando normalmente aquellos que tenemos algún nivel de experiencia con la prensa, tenemos que responder las cosas que nos pregunta la prensa. Es obvio que el ministro tiene su agenda, pero para eso tiene una conferencia de prensa que lo puede hacer, o para eso también tiene el canal del Estado, o los medios de comunicación del Estado. Pero en el caso que uno acude a una entrevista televisiva, tiene que pues aceptar que la periodista le haga las preguntas correspondientes. Y esto dice mucho de su forma como se interrelaciona con la gente, porque es natural entonces que cuando uno se desempeña en sus labores cotidianas en el despacho ministerial o en sus funciones eh, como ministra, eh, es probable, digo, es una extrapolación, es probable que ocurra lo mismo, que haya un monólogo que no escuche a nadie. Y ahí sí sería peligroso, porque es obvio que nos afectaría a todos los peruanos. En consecuencia, creo todavía, a pesar de todas estas circunstancias que le estoy comentando, que sería bueno que cuando se presente al Congreso de la República a responder el pliego interpelatorio, señale cambios estructurales en su sector, señale cambios en su comportamiento y de tal manera que pueda de alguna manera impedir que ocurra una censura. Pero si eso ocurriera, yo creo que la presidenta de la República y el presidente del Consejo de Ministros deberían impedir llegar a ese punto, deberían ya ver el momento oportuno para realizar el relevo. Sin embargo, yo hasta estas circunstancias quiero ser optimista y quiero pensar todavía que en esta epidemia se puede todavía morigerar algunos cambios de tal manera que nos pueda sacar de este impasse que tenemos en el norte. Ahora, yo le preguntaba esto porque no solamente es la censura de carácter político, ¿no? Tampoco mantiene un buen nivel de relaciones con las poblaciones objetivos, en este caso con Piura, ¿no? La ministra llega a Piura y tiene digamos, un nivel de rechazo bastante marcado, ¿no? Y tampoco vemos que hace el mayor esfuerzo ella por tratar de generar un grado de confianza y un nivel de intervención mayor en la región, ¿no? Que en circunstancias como la que estamos viviendo es lo más aconsejable hacerlo, ¿no? Hace unos días le preguntaban al presidente del Consejo de Ministros si es que la presidencia de la República había evaluado su renuncia y fue muy directo el presidente del Consejo de Ministros. No, la presidenta le ha renovado la confianza y le ha dicho que tiene que hacer una intervención más directa y con toda su gente a Piura. O sea, la orden estaba dada. Claro, usted es un profesional en la medicina, sabe que no solamente se basa en función a órdenes, sino tener toda una estrategia, ¿no? Pero el sentido, la orientación estaba dado. El problema está en cómo construyes aliados para luchar contra una epidemia. Una epidemia le requiere muchas alianzas. Tener la capacidad de dialogar y conversar y discutir con otros, inclusive de aquellos que no tienen tus puntos de vista. Por ejemplo, fue importante, fue un hecho criticado, ¿no?, por la composición, pero fue un hecho que se hizo un comité de expertos para luchar contra el dengue. Pero sin previo aviso lo disolvió sin siquiera consultarles a los disueltos si era pertinente disolverlos. Entonces, eso es evidente que al margen de las formas genera pues una dificultad en el diálogo con la gente que conoce del tema. Por otro lado, también al interior del ministerio, si no se escucha a los expertos con ánimos de aprender y de saber, es obvio que es muy difícil poder organizar o recibir opiniones de la gente. Y lo que sí hemos observado también es que en los diversos cargos que tiene al interior del Ministerio de Salud, recicla gente que ya estuvo en otros periodos, sobre todo en el periodo
del humanismo y de Vizcarra, los recicla, los coloca en los puestos claves y entonces obviamente la gente observa que lo que se hace es un déjà vu, se repite lo que ya se hizo antes y hacia el futuro. Entonces esto es lo que le genera un impasse y también el día de ayer la Presidenta de la República le ha ratificado su confianza, le ha dado un espaldarazo que la ministra debería aprovechar críticamente, debería asumir una responsabilidad en este tema y decir, señores, tengo un poquito más de aire dentro del ministerio para hacer los cambios que yo requiero. Sin embargo, la prueba de fuego va a ser la próxima semana, si es que el Congreso de la República admite la interpelación de la ministra y todavía tiene un plazo subsiguiente para que pueda responder el pliego interpelatorio y probablemente esto nos tome todo, esto sea una novela que nos tenga hasta finales del mes de junio, que la Presidenta de la República o la propia ministra deben tomar como precaución y deben hacer los cambios que se requieren. Y hace un momento usted mencionaba algo que todo se puede perder de vista, ¿no? Tenemos ya en ciernes el tema del niño global, ¿no? Y esto va a tener también consecuencias en la zona, ¿no? Entonces, si no se actúa a tiempo, o sea, el detonante puede ser mayor, ¿no? O sea, entonces, se ha declarado emergencia en 18 regiones, eso no basta, ¿no? En Piura ya las explicaciones están quedando de lado, la gente quiere ver, como usted dice, trabajo comunitario, no lo ve. El hecho que vayan a fumigar no significa un trabajo comunitario. No, no. Entonces, esa es la realidad. Por eso yo le pregunto, o sea, ¿cómo generamos un nivel de confianza? Nos reinsertamos en plazos cortos hacia una colectividad que está totalmente molesta, mortificada. Viene del año 2017 escuchando promesas tras promesas. Mire, el día de ayer en la presentación de la Presidenta de la República se ha perdido una hermosa oportunidad para poder hacer el balance del dengue. Ahí ya debió hacerse el balance, hacer las críticas y autocríticas respectivas al momento del balance. Y es obvio que no se han puesto las bases para lo que ocurre ahora, y menos se hace ahora lo que se debería hacer para enfrentar el niño global, que todos sabemos que es hasta un 90% de posibilidades que sea este año. Entonces, si tenemos todo ese tipo de falencias, yo creo que eso va a tener que ser evaluado por la clase política. Aquí hay un tema de fondo. Se presiona al Ejecutivo, se presiona a la ministra, se presiona a su equipo de gestión, indicándole las falencias que tiene con la finalidad de que realicen los cambios. Se le tiene que dar una oportunidad para que eso ocurra. Si eso no ocurre, ya obviamente las fuerzas políticas tendrán que tomar una decisión definitiva. Y quiero expresarle algo aquí. Los congresistas, por ejemplo, de Piura, ¿usted cree que cualquiera que sea la tendencia del congresista de Piura, tendencia política, digamos, que observa cómo funciona el Ministerio de Salud, ¿usted cree que va a quedarse conforme y va a decir no voto a favor de una interpelación? El congresista va a tener que decir sí, quiero votar a favor de la interpelación porque quiero que responda a la situación de mi región. Porque finalmente a quien lo interpela a la región es al congresista. Y todos sabemos que ya de por sí el congresista tiene poca, ¿no es cierto?, aceptación. Encima le agregas que no hace nada por el tema de la epidemia del dengue. Entonces el congresista se transforma en una correa de transmisión del pedido de la población que se expresa finalmente un voto a favor de una interpelación. Pero si el congresista con el Ministerio de Salud, con la población, ven que se está haciendo algo, por más que haya fracasos, pero que trabajen en conjunto, es obvio que eso no va a ocurrir. Y la ministra, en esta circunstancia, contra las cuerdas, como se dice, tiene la opción de revertir ese tema. Pero yo mucho me temo, si es que persiste en esta forma de relacionarse, incluso con la prensa, arisca, dura, a la defensiva, etcétera, va a ser muy difícil que pueda relacionarse también con la comunidad, con la población. Y usted lo ha expresado, ¿no? El caso de Piura, que le ha manifestado su rechazo en reiteradas oportunidades, no solamente a ella, sino a sus funcionarios.
Esto es lo que hay que evitar. Y además, yo quiero señalar algo simple, ¿no? Si hay un problema en un sector, el presidente tiene que mirar, pues, ¿no? Te conviene que existe el problema, además que si tenga o no tenga razón, te interesa que ese problema esté haciendo ruido a tu gobernabilidad, te interesa que ese problema esté generando conflictos con las bancadas opositoras del Congreso, te interesa que eso esté generando eh, problemas al interior de los compras por emergencia, porque hay que señalar que no es un beneficio necesariamente que se declare en emergencia. A veces se declara en emergencia y los burócratas corruptos aplauden, porque es obviamente una nueva oportunidad para meter las uñas al erario público. Entonces, esos temas hay que verlos con tranquilidad, hay que verlos sin apasionamiento. Y yo creo que la Presidenta de la República con el Presidente del Consejo de Ministros deben estar pendientes de lo que ocurre en el sector para en determinado momento tomar las medidas Así es. correspondientes. Muy bien, doctor Henry Cubas. Como siempre, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, como siempre. Muy amable.